Bueno, jóvenes, vamos a revisar otro tema más. Vamos a ver una de las cosas particulares que tienen estos procesos de generación de ácidos nucleicos y que permite entender un poco qué es lo que está ocurriendo, como el caso, por ejemplo, de este coronavirus, o qué es lo que ocurre con el caso del HIV y cómo se entiende la expresión genética, que es un paso más allá de la comprensión de los mecanismos de expresión génica. Bien, voy a compartir este tema. Bien, ¿de qué se trata el tema del día de hoy? Vamos a ver tres temas, en realidad, que es la transcripción inversa, en qué consiste y cómo se usa el código genético, y algunas modificaciones de los transcritos, que hemos estado hablando más antes, pero que ahora vamos a verlo sobre todo para la comprensión de la expresión génica. Se conoce desde hace mucho que la expresión de la información genética tiene este sentido. El ADN es el molde para hacer ARN, y en el ARN está la codificación para hacer las proteínas. Ese como le llamaban el dogma central. Sin embargo, con el avance de los conocimientos, se ha ido comprendiendo mejor cómo se da la expresión genética. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que el ADN se replica, ya lo hemos tocado. El ADN tiene molde para poder, mediante la transcripción, generar el ARN. También hemos visto eso, la importancia que existe en los promotores para que se pueda dar este proceso. Pero también existen otras rutas, como que el ARN sirva de molde para hacer ADN, ¿no? Y eso se le llama la transcripción reversa, porque nosotros revisamos esta transcripción, ADN a ARN, hará un camino en sentido contrario, de RN a ADN. Y eso se llama transcripción inversa o reversa. Pero asimismo, con este tema de la pandemia, hemos visto otro mecanismo, que es la replicación del ARN. Está de moda este tema de replicación del ARN, ¿no? Quiere decir que el ARN, mediante un sistema enzimático de una RNA polimerasa, no la que trabaja acá, sino una que convierte, forma ARN, pero usando como molde ARN. Y obviamente el paso final de la expresión genética, o el segundo paso, porque el primero es la transcripción, el segundo, es utilizar la información cifrada en el ARN, una parte del ARN, sirva para formar proteínas. Entonces, ese es el conocimiento a la fecha de cómo están estas rutas de la expresión genética, conservación y expresión. Acá está la conservación del material genético y acá son las rutas de expresión, y estos dos que aparecen en sus cuadros amarillos solamente se da en virus, ya en virus. Esto no encontramos transición reversa en humanos, en animales, o tampoco encontramos replicación de ARN, ¿no? Estas son situaciones que se da en el caso de virus, por eso que los virus son casos especiales de mecanismos de expresión genética. Bien, ¿quiénes encontraron esta transcriptasa inversa? Es todo científico, ¿no? Deming y Baltimore. Ellos descubrieron, estudiaron a esta enzima capaz de formar ADN. Vieron que había una enzima capaz de formar ADN, pero a partir de la información del ARN. Entonces, una vez que lo descubrieron, investigaron que esa era su función y lo encontraron en virus, ¿no? Entonces, esa no existe en células, ¿no? Entonces, qué importante es conocer esto y qué importante es ahora su aplicación, porque todas estas técnicas que te utilizan, secuenciación de ARN, que utilizan PCR en tiempo real de ARN, todo eso, utilizan esta enzima como una de las mediadoras de estos procesos, ¿no? ¿Cómo funciona esta enzima? De una manera simplificada. Fíjese que, ¿dónde lo encontramos típicamente? En estos virus, los retrovirus. Es decir, sintetizan ADN a partir de un ARN. Lo necesitan. También es importante entender eso. ¿Por qué el virus hace este mecanismo? Porque el virus necesita convertir su genoma, que es ARN, convertirlo en ADN. Entonces, porque el virus
tiene un genoma de ARN y no tiene la ARN polimerasa dependiente de ARN como sí lo tiene este famoso coronavirus. El coronavirus también tiene como genoma ARN, pero no se multiplica solo a partir de su ARN. Necesita tener ADN el HIV. Y como necesita tener ADN, entonces necesita convertir su ARN en ADN. ¿Qué hace este retrovirus? Fíjese, su genoma lo convierte en ADN y luego, una vez que está como ADN, se inserta dentro del núcleo de la célula. Y una vez que está insertado ese ADN en el núcleo de la célula ya queda, como digamos, contaminada de por vida. Es decir, el ADN va a transcribir, va a generar ARNs, y esos ARNs se convertirán en los genomas del nuevo retrovirus. Entonces, ¿en qué momento el virus utiliza su transcriptasa reversa para hacer ADN a partir de ARN? Cuando el virus llega al citoplasma. Llega al citoplasma el virus con su ARN, y ahí es donde la transcriptasa inversa, que se sintetiza a partir del genoma del virus, ¿no? Entonces va a comenzar a formar ADN para que pueda infectar a las células. Ese ADN formado a partir de ARN se conoce como cDNA o ADN complementario. Cuando se forma este ADN complementario, va a insertarse dentro del genoma de la célula huésped. O sea, se inserta quedando como si fuera un provirus, a partir del cual comienza a sintetizar ARN y proteínas virales. Esa es la diferencia con coronavirus. Coronavirus nunca llega al núcleo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjese. El ARN, que sirve como mole, utiliza un primer, que algunos han propuesto que se traería de un tRNA, que está, en algunos casos de estos retrovirus, cifrado en su mismo genoma. Con la actividad de la RNA polimerasa, va a comenzar a sintetizar una hebra de ADN, fíjese, formando un híbrido, molde ARN, hebra de ADN. Esto lo hace la transcriptasa inversa. Y luego, esta hebra molde de ADN sirve para formar la hebra complementaria de ADN por la ADN polimerasa. Entonces, esta etapa, este proceso de sintetizar de ARN en una etapa intermedia, pasando por un híbrido, y luego ese ADN convertirse en una doble hebra, es el trabajo que hace la transcriptasa inversa y una ADN polimerasa de la célula. O sea que la transcripción inversa necesita dos enzimas. Una transcriptasa inversa para esta etapa y luego una ADN polimerasa, ¿no? Y con lo cual se sintetiza un ADN. Si acá vemos en este esquemita el genoma o la estructura del virus, vemos que el virus tiene como genoma dos ARNs, fíjese acá, dos ARNs. ¿Qué más tiene el virus? Externamente tiene una membrana, al igual que el coronavirus, tiene una membrana acá. Una membrana que deriva de la célula huésped donde se está multiplicando, pero también cuando se forma el virus, empaqueta la transcriptasa inversa que ha sintetizado la célula a partir del genoma del virus. También tiene la cápside, ¿no? Tiene otras proteínas de estructura, acá le llamamos acá, por decir el nombrecito por acá. Bueno, acá llaman las proteínas de matriz. Tiene proteasas y una proteína muy importante en la replicación del virus es la integrasa. Esta enzima le ayuda a que una vez que se forma el ADN a partir de este ARN, se integre al núcleo de la célula. Bueno, esto lo veremos probablemente más adelante en el otro ciclo, pero si no, por lo pronto les voy indicando que externamente en la membrana este virus tiene unas proteínas típicas que se utiliza para hacer el famoso Western blot de identificación de HIV, que es la GP120, la GP41, que son proteínas de envoltura viral, ¿no? Entonces, esta transcriptasa inversa que está como puntitos rojos, son parte de los componentes del virus, tiene más o menos esta forma, ¿no? Es decir, es una proteína que tiene estructuras, componentes moleculares, formas que le permite, pues, enlazarse al ARN, pero tiene una actividad también acá polimerasa, ¿no?
polimerasa de ADN, o sea, comienza a polimerizar hebras de ADN. Pero a su vez también, fíjese, tiene una actividad RNasa. Entonces, conforme va sintetizando la hebra de ADN, esta enzima va degradando el ARN y deja solamente la hebra de ADN. O sea, entra ARN y va sacando ADN, lista para ser nuevamente replicada por una ADN polimerasa. Entonces, ¿cuál es lo novedoso de revisar este tema el día de hoy? Es que existen enzimas que hacen este trabajo. Necesitan ARN para poder sintetizar ADN. Entonces, si vemos acá esta figurita complementaria, nos indica toda la ruta de cómo se replica el virus, ¿no? El virus está ingresando acá a la célula. Cuando entra el virus, se libera de la envoltura porque queda fusionada acá, como que membrana con membranita se pega, todo el core se desarma y una vez que entra el ARN viral se convierte en ADN, en cDNA, o acá le llaman ADN viral. Este es el punto clave en las terapias profilácticas contra HIV. ¿Por qué? Porque normalmente las terapias están orientadas a bloquear esta etapa. Dentro de las primeras 24 horas aplican terapias, si ha habido un riesgo, y eso ustedes, algunos de repente terminan trabajando en laboratorios clínicos y sufren un riesgo de pinchadura, etcétera. Entonces se sabe que ahora hay unas terapias profilácticas con análogos de nucleótidos que bloquean la actividad de la transcriptasa inversa. En realidad, le permiten transcribir, pero lo que no hace, no forma ADNs, o sea, le engañan acá, porque le ponen unos nucleótidos que no son los nucleótidos verdaderos y por lo tanto la enzima termina haciendo cualquier cosa. Una vez que, si no existen obviamente los inhibidores, este ADN viral o cDNA pasa al núcleo y una enzima que ya lo mencionamos acá, la famosa integrasa, lo incorpora al genoma del núcleo. Y una vez que está integrado dentro del ADN nuclear, pues se va a comportar como si fuera un ADN de la célula. Es decir, va a transcribir, los transcritos van a salir como transcritos primarios, y una vez que salen los transcritos, va a empezar el proceso de traducción. ¿Qué va a traducir? Todas las proteínas de virus que están en el genoma del virus, porque ya su ARN se convirtió en ADN. Y una vez que salen todas las proteínas, van a cumplir las funciones de empaquetamiento, maduración, liberación de los nuevos virus. Entonces, fíjese qué tan interesante esta estrategia del virus de tener una enzima que convierte el ARN en ADN y llega al núcleo. El coronavirus no. El coronavirus llega al citoplasma y empieza esta etapa. Empieza a traducir, nunca pasa por el núcleo. O sea, llega como ARN y sigue el ARN, sintetiza y comienza a formar virus. O sea, se salta toda esta etapa. Es por ello que una infección o contagio por coronavirus es mucho más veloz, es mucho más rápido. No necesita entrar al ADN. Entonces, se dan cuenta, si es que hay esa cercanía entre personas que se transfieren o se transmiten el virus, pues el efecto es muy rápido, porque el virus de inmediato ni bien entra, su ARN comienza a traducir y comienza a formar nuevos virus, que salen igual empaquetándose con la membrana de la célula y con las proteínas que ha sintetizado la célula a partir del genoma, que ya es un ARN mensajero, otra de las características de ese coronavirus, y que tiene un genoma de ARN mensajero listo para ser traducido. ¿Cómo se entiende el mensaje genético? El mensaje genético se entiende porque dentro de una región existe esa llamada región codificante, de una región del ADN. No todo el ADN es codificante, acuérdense de eso. Si nosotros tenemos una secuencia de ADN, hay parte del ADN que no es región codificante y hay una parte que es región codificante. Por lo tanto, para poder entender la región codificante, su nombre lo indica, ¿no? Código, codificante, región con códigos, pues se llama el código genético. Esa región codificante está formada por codones. La única región donde funcionan los codones es la región codificante. Fuera de la región codificante no sirven para nada los codones, no tienen ningún sentido. Entonces, ¿qué características tiene el código genético? Es la clave para entender la región codificante, que es el mensaje genético. ¿Dónde está eso? Solamente en el mensajero. Por si acaso, no hay región codificante,
En el ARN ribosomal, en el ARN transferencia, en los pequeños nucleares, no existe región codificante. La región codificante solamente se encuentra en el ARN mensajero. ¿Qué características tiene este código genético? Las características es universal, es decir, se entiende este mismo código para todos los ADNs, de todos los tipos de células. Lo único que sí podemos encontrar algunas variantes, algunos codones, algunos tripletes, que no tienen la misma información. Se ha encontrado como cosas raras en bacterias y en el genoma mitocondrial. Este tema sí lo vamos a ver el próximo ciclo. Es muy interesante saber que el ADN mitocondrial, que solamente se hereda de línea materna, tiene algunos codones importantes, algunos codones pues que solamente lo tienen ellos. ¿Por qué razón? No sabemos si eso fue la evolución, cómo es que se seleccionaron esos codones, pero finalmente son cosas raras que se da en los genomas mitocondriales, no solamente en el de humanos, de otros animales. ¿Qué otra característica? No es ambiguo, se dice, ¿no? Porque cada codón tiene su propio significado. No es que en un momento es ese codón y en otro momento cambia. Para cada organismo tiene su información y eso responde al código. Todos los tripletes tienen información o sentido. Algunos tienen información para dar el orden de incorporación de aminoácidos o también indican terminación de la síntesis, ¿no? O sea, se acaba, son los de codones de término. Hay otra característica. Dicen, el código genético es degenerado, ¿no? Es un sentido del inglés, ¿no? El inglés como, se entiende como tiene cierta variación. Es decir, hay varios codones que aceptan al mismo aminoácido, ¿no? Es decir, varios tRNAs con distintos anticodones, pero que cargan el mismo aminoácido. Hablamos de la clase anterior de isoaceptores, ¿no? Es decir, varias informaciones de codones, pero sin embargo, pues codifican para el mismo aminoácido. Vamos a ver más adelante qué importante es esto, qué importante es entender esto. Vamos a ver enseguida. ¿Qué más? Es unidireccional. Sí, siempre que vamos a hacer la lectura de los codones, lo tenemos que hacer en sentido 5', 3'. Recuerden eso siempre. Si tenemos una secuencia de ADN y lo leemos en sentido contrario, vamos a leerlo mal. ¿Ya? No va a tener la misma información. La información está en sentido 5', 3'. Y acá quiero que veamos esto, para que esto quiero que lo aprendan bien. Esto es parte sólida de la biología molecular. La orientación y nomenclatura de las hebras en relación a la expresión genética. Hay una hebra que es la codificante, es la que tiene información. Recuerden, la hebra codificante es la que tiene información y siempre la vamos a leer en sentido 5', 3'. La otra se convierte en molde, la otra es el molde. Entonces, fíjese, la codificante tiene la misma información que el transcrito. O sea, si yo leo la hebra de ADN codificante es como si yo estuviera leyendo el transcrito. Entonces, cuando leamos acá, porque ahora recuerden, pues vamos a ver un temita que se llama bioinformática. Cuando comencemos a entender un poquito la bioinformática o a qué es lo que se dedica a la bioinformática, vamos a hacer unas pequeñas clases introductorias sobre el asunto porque ha avanzado tanto la bioinformática. Entonces, ahí se lee puro ADN. Entonces, pero ¿cómo va a entender el ADN y cómo va a entender la información de los transcritos? No hay problema, porque la máquina utiliza programas que lo lee esta información 5', 3', como si fuera acá 5', 3'. La única diferencia es que acá son T's y acá son U's. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar un ADN que es súper gigante, son millones de nucleótidos, una bacteria tiene como 6 millones, pero hemos visto la semana pasada que los transcritos se generan por fragmentos donde hay promotores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se genera un transcrito? Acá está un transcrito, un ARN, que empezó por acá, hay muchos nucleótidos por acá, llegamos a una región, otros nucleótidos y acá por acá termina. De toda esta información, hay una región que se llama región codificante, o también ORF. ¿De dónde viene este ORF? De Open Reading Frame. ¿Qué significa Open Reading Frame? Significa marco, que es frame, reading de lectura, open abierto, se refiere a marco de lectura abierto. ¿Y qué es un marco de lectura abierto? Es el espacio o la secuencia de nucleótidos desde el primer codón
hasta el último codón. O sea que la región codificante es toda esta región de codones, desde el primero hasta el último. Y este es el mensaje genético, ¿no? Este es el mensaje genético. Es en realidad la información que da origen a la proteína. En cambio, ¿qué otra información hay acá? Una información más arriba y una información más abajo, que le llamamos río arriba y río abajo. Pero nosotros aplicamos la región río arriba, río abajo en el ADN para este punto. Desde el +1 que estaba acá, río arriba, fíjese, no se transcribe nada. Del +1 para abajo se transcribe todo. Entonces, cuando nosotros hablamos en el ADN de región río arriba y río abajo, nos referimos a que de río arriba hay solamente regiones regulatorias y río abajo empieza la zona donde se transcribe el ADN. Y ahora en el transcrito también quiero que entiendan esto. Desde la punta no se leen los codones, no, fíjese, hay todo un espacio. Hay todo un espacio. Y este espacio no tiene información para hacer proteínas. Si esto es bacteria, este espacio sirve para que se una el ribosoma para empezar a traducir. Porque si no, ¿de dónde se agarra el ribosoma? El ribosoma requiere un sector fuera de la región codificante. Entonces ahora viene otra apreciación en este sentido. Cuando ocurren mutaciones que cambian la información de la proteína, tiene que ocurrir las mutaciones en este sector del ADN, o sea, donde está el ADN que le da origen a la región codificante, las mutaciones que existen en el ADN que afectan a esta región van a afectar directamente a la proteína. Pero asimismo, si hay mutaciones por acá, van a afectar a esta región. Y si hay mutaciones más acá abajo, van a afectar a esta región. Entonces, muchas veces, las mutaciones que ocurren fuera de la región codificante no afectan a la función de la proteína, ya sea en la parte de arriba o en la parte hacia abajo de la región codificante. Entonces, eso quiero que, esto es parte de la comprensión del contexto genético. Quiero que ustedes entiendan qué es contexto genético. Dijimos, contexto genético es cómo está organizada las secuencias del ADN en una región que expresa información genética. ¿Cómo está? ¿Cómo está el promotor? ¿Dónde está? ¿Dónde están las regiones regulatorias? ¿Dónde empieza la región codificante? ¿Dónde termina la región codificante? ¿Dónde empieza la transcripción? ¿Dónde termina la transcripción? Todos esos componentes, digamos, estructurales en el ADN son parte de la comprensión de el contexto genético. Entonces, ¿qué es lo que nuevo que quiero que aprendan ustedes acá? ¿Qué es un ORF? ¿No? Porque ese es un término que mucho se acuña en biología molecular. El ORF. ¿Cuántos marcos de lectura encontraste en tu ADN? Te preguntan, ¿no? Ah, aquí en este ADN encontré 3 marcos de lectura. ¿Qué significa eso? Se encontraron 3 de estas regiones. ¿Por qué? Porque 3 marcos de lectura prácticamente se traducen en 3 proteínas. Entonces, ¿qué pasa al marco de lectura? El marco de lectura es la región más sensible en cuanto a la información para hacer proteínas. Por ejemplo, si este es el marco de lectura normal, fíjese, CUC, AGC, GUU, AAC, etcétera, etcétera. Que si nosotros leemos qué significan estas letras aplicando el código genético, vamos a encontrar que esta secuencia le corresponde a estos 4 aminoácidos: leucina, serina, valsina y triptófano. Pero, ¿qué sucedería si hay una alteración en la secuencia y el nuevo marco de lectura corre un nucleótido? O sea, ya no empieza desde la C, empieza desde acá, desde la U. UCA, el nuevo triplete. GCG, el nuevo triplete. UUA y CCA. Fíjese cómo cambia la lectura. Ya no es leucina, es serina. Ya no es serina, es alanina. Ya no es valina, es leucina. Ya no es triptófano, es prolina. Entonces, ¿qué pasó? Y es otra proteína. Fíjese qué tan importante si esto hubiera ocurrido una mutación y que se eliminó esta C. ¿Qué pasa si cambian 2 nucleótidos? Si acá se pierden 2 por una deleción, quedan fuera de marco y el nuevo marco empieza de la C. Fíjese, ¿cuánto cambiaron nuevamente los aminoácidos?
Entonces, en este sentido, los programas ahora bioinformáticos lo que hacen es hacer una lectura de una secuencia de ADN en función a la opción de tener 3 marcos. Comienza a buscar. A ver, empecemos del primer nucleótido. 3, 3, 3, 3, 3. Leamos el segundo marco, o sea, el segundo nucleótido. 3, 3, 3. Del tercer marco. 3, 3, 3. Esto es lo que hacen ver los marcos de lectura que hacen los programas informáticos. Pero nosotros tenemos que entender que si bien existen 3 marcos de lectura de manera informática, existe un solo marco de lectura que le corresponde a la región codificante. No podemos acá intentar hacer un segundo marco, un tercer marco, no. Porque acá hay uno solo. Empieza con el auge y termina con el codón de término, que en este caso un UA. UA puede ser UAG o UGA, eso ustedes ya lo saben. Sin embargo, los programas informáticos utilizan 3 marcos de lectura para leer la información del ADN. Empiezan del primer nucleótido, empiezan del segundo y empiezan del tercero hasta que encuentran un AUG y de ahí comienzan a leer codones. Bien, entonces, cuando uno hace secuenciación, el equipo comienza a leer la información de una hebra o de las 2 hebras. Y nos preguntamos, ¿dónde está la información? ¿Cuál de las hebras tiene la información? Entonces, fíjese, ambas hebras pueden tener información. ¿Por qué? Porque va a depender del genoma, del cromosoma, del ADN del organismo. Y donde esté cifrado va a depender de cada gen, el tamaño va a depender de cada gen, la orientación depende de la ubicación de los promotores. Por ejemplo, fíjese acá. Acá hay genes que están orientados hacia la izquierda o que la región codificante está orientada hacia la izquierda y otros genes están orientados hacia la derecha. Estos transcritos, que dice transcritos de ARN, que están orientados hacia la izquierda, toman como molde la hebra que está arriba. Y los que están hacia abajo, toman como molde la hebra que está hacia abajo, porque siempre tiene que estar la hebra en sentido contrario. Fíjese, estos transcritos están en sentido siempre, siempre, siempre. Los transcritos están en sentido 5', 3'. Por lo tanto, la hebra de abajo está 3', 5'. Está en sentido inverso. Entonces, cuando uno hace lectura del ADN y quiere saber dónde están los genes, eso le voy a enseñar, vamos a usar un programita para hacer eso. Vamos a encontrar genes en las 2 hebras. Y eso los voy a indicar en un programa, cuando manejemos un programa que se llama OrFinder, ahí lo va a decir, miren, en la hebra que está en el sentido positivo, o sea, 5', 3', encontramos estos genes. Y están en el marco +1, +2, +3, haciendo referencia a estos marcos. Está en el +1, en el +2, en el +3. O también podemos decir, no, está en la hebra negativa, está en la hebra que está en sentido inverso, la tabla de abajo, y estará en el marco -1, -2 y -3. Fíjese cómo ahora podemos entender que poder analizar un ADN no es simplemente tener una secuencia, sino entender el contexto donde están los promotores, la orientación de la transcripción, nos permite entender por qué un ADN puede estar así, ¿no? Porque cómo está la información. Yo puedo entender esto y poder decir, a ver qué pasa con este promotor. ¿Permite este transcrito en uno solo o hay 2 genes con 2 promotores, etcétera? Entonces, fíjese la orientación, que ya lo vimos en la clase pasada también, ¿no? La orientación en un ADN, podemos encontrar 2 regiones codificantes, 2 genes, las zonas donde generan 2 transcritos, y tenemos que entender, fíjese cómo se está transcribiendo este ARN, se está sintetizando hacia allá. Fíjese acá está el sentido de la ARN polimerasa, está caminando hacia allá. Si está caminando hacia allá, ¿cuál será el molde? Será el molde de abajo. Pero ahí nomás, muy cerca, fíjese, está otra ARN polimerasa que está caminando en sentido contrario y está usando la otra hebra como molde. Entonces, cuando se estudia el ADN, podemos encontrarnos
que a veces se comparten segmentos, pero que se transcriben en momentos diferentes. Y en el caso bacteriano, podemos encontrar no estos casos, sino de repente que un transcrito gigante, gigante, pertenece a más de una región codificante. Ahí es cuando hablamos nosotros de estructuras policistrónicas. ¿Ya? Bueno, respecto al código genético, es el código genético que ustedes conocen, probablemente lo vieron en genética, que es el código genético común, ¿cierto? Que tiene, esta es una especie de tablita que nos permite entender acá qué significa cada tres letras, ¿no? La primera letra, la segunda y la tercera letra del codón. Por ejemplo, esta es la región de la U, esta región de la A, y acá, por ejemplo, con la G. UAG es un codón stop. UA, otro stop. UGA, otro stop. Igual acá, este es un codón para una metionina, ¿no? Que es el iniciador. Iniciador, terminadores y toda esta cantidad de codones. Y fíjese acá una cosa interesante. Existen codones que aceptan mayor variabilidad en los nucleótidos. Por ejemplo, este de leucina. Hasta 6 codones aceptan para que sea leucina. El prolina, vamos a ver dónde está prolina. Acá prolina tiene 4. Alanina, también tenemos acá, tiene 4. Dice acá, valina también 4. Entonces, ¿qué pasa con estos codones? ¿Por qué arginina, fíjese, 4 acá, 2 acá? ¿Por qué es interesante analizar esto? Porque si nosotros sabemos que el codón es CGU y ocurre una mutación en el último codón, cambia de CGU a CGC. Ocurrió una mutación donde se cambió un nucleótido. ¿Qué le pasa a la proteína? Nada, porque siempre tendrá la información para arginina. Y en lugar de CGU cambia a CGA, tampoco no pasa nada. Y si la mutación es a CGG, tampoco no pasa nada. Y si la mutación cambia en el primero, ¿no? De AGA, fíjese acá, de CGA cambia a AGA, tampoco no pasa nada. Y en el último, de CGG a AGG, tampoco no pasa nada. Eso es el grado de degeneración o variabilidad de codones. Por eso decían, el código genético es degenerado. ¿Qué significa la comprensión de esos codones? Ahora, ¿cómo se aplica eso? Todavía no hemos visto PCR. Pero cuando uno diseña primers y tiene que amplificar una región donde hay variabilidad de codones en el gen que queremos amplificar, y encontramos, fíjese, dice acá, pero arginina puede ser cualquiera, ¿cuál le pongo? Ahí se diseñan unos primers de PCR que se llaman primers degenerados, donde se buscan que haya varios primers que terminen en U, otros en C, otros en A y otros en G. O sea, la degenerancia se da en función a la posición de la variación de estos nucleótidos. Entonces, por ahora, quiero que ustedes entiendan simplemente cómo es la aplicación del código genético, porque todavía no lo estamos aplicando, hay una práctica que vamos a aplicar y ustedes van a comenzar a descifrar, entender cómo se maneja esto en una secuencia de ADN. Si vemos el grado de degenerancia o de variabilidad de los nucleótidos, vemos, como les dije hace un momento, que unos tienen una gran variabilidad, ¿no? Y por lo tanto, ellos en el mundo real, en el ADN intracelular, son los codones que toleran mayor resistencia a las mutaciones. O sea, si me dicen, ¿por qué es así el genoma y por qué los códigos genéticos son así? De repente simplemente es parte de la selección de aquellos genomas más resistentes que se quedaron a sobrevivir todos los embates de la naturaleza en el momento que estaba dándose la selección de los más fuertes en la superficie de la Tierra. Porque si estos codones fueran un solo codón, un solo triplete para cada aminoácido, cualquier mutación desarma a la región codificante o desarma la información genética y rápidamente pierde en función. El hecho que haya mayor degenerancia de nucleótidos, pues les da mayor estabilidad al ADN en la conservación del mensaje o de la función genética. Es por ello que si nosotros, entre nosotros,
ustedes, estudiantes, hacemos la secuenciación de un gen, vamos a encontrar que algunos alumnos utilizan para arginina el AGG, otros utilizan el CGC, otros utilizan el CGU, así es, y sigue siendo arginina. ¿Ya? Entonces, esa variabilidad génica en los organismos también se ha sustentado en que hay degenerancia en los codones. Otra cosa que quiero mencionar acá, aprovechando esta figura, que inicialmente la ciencia identificaba con estas siglas a los aminoácidos: ALA, alanina, arginina, aspartico, asparagina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, etc. Pues eso, con el desarrollo de la bioinformática, la necesidad de usar simbología más simplificada, cambiaron a letras únicas. Alanina es una A, arginina una R, ácido aspartico una E, asparagina una N, cisteína una C, ácido glutámico una E, glutamina una Q, glicina, histidina, isoleucina, leucina, etc. Entonces, cuando trabajemos en bioinformática, nos olvidamos de esto. Solamente trabajamos con letras, estas letras de acá abajo. Bueno, acá hay otra figurita también, los que trabajan con bioquímica de proteínas, estructura de proteínas, necesita, dígame Renato. Hacer una consulta. Sí. Los nombres que, bueno, las letras que se les ha designado por la bioinformática, ¿tienen algún significado o se las han puesto así al azar? Mira, la verdad que algunas coincide con la primera letra del aminoácido o con alguna letra que lo identifique. No tienen ninguna particularidad o de especial. Son símbolos como símbolos para poder diferenciar y que ninguno se parezca al otro, ¿no? Son parte del abecedario, se dan cuenta, ¿no? Son letras del abecedario que con unos corresponde la primera letra. Por ejemplo, acá, alanina, arginina, asparagina, o aspartic, todos tenían una A, entonces trataron de utilizar otro símbolo. Pero no tienen tanta trascendencia en eso. Ya esta ha sido una convención internacional, los científicos se reúnen y acuerdan, o alguien hace una propuesta, lo aprueban y se publica, se acepta y ya todo el mundo comienza a utilizar. Ah, O ya, sea, pero existen, existen como tipos de sociedades científicas que son los que marcan pues las pautas en las propuestas nuevas, ¿no? Como esto, por ejemplo, esta es una figura que solamente simbólica para mostrar, ¿no? Que incluso hay los que trabajan en estructura y en caracterización, han hecho esta especie de tabla periódica, ¿no? Para reunirlos por características, ¿no? Por ejemplo, esto de acá son los aminoácidos básicos, ¿no? Histidina, arginina, lisina. Estos de acá son los ácidos, acá están, lo básico, lo ácido. Los polares sin carga, estos de acá. Los no polares y que son hidrofóbicos, estos son los hidrofóbicos, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo los que trabajan en estructura? Porque los que trabajan en estructura son aquellos que, haciéndoles modelamiento molecular, van a saber si la región que está estudiándose o la proteína que se está estudiando tiene algunas regiones características. Cuando veamos un poquito más de informática, por ejemplo, hay programas para determinar que la proteína, a ver si tiene regiones de interacción con proteínas, regiones de interacción con ADN, sitios de unión a sustratos. Entonces, ahí sí es necesario conocer, por ejemplo. Yo una oportunidad tuve la oportunidad de cambiar una lisina, que era un aminoácido básico, por una alanina que no tenía carga, ¿no? Entonces, esta que no tenía carga, frente a esta, pues era un cambio radical, ¿no? La lisina era el aminoácido que se encargaba de atrapar al cofactor. Entonces le hicimos una mutación al gen, le sacamos este codón que codifica para lisina para convertirlo en alanina. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer ahí? Donde está la lisina acá, esta triple A, por ejemplo, cambiarlo para una alanina, se cambia el codón, y al cambiar el codón, cualquier esto se cambia, por ejemplo, estos dos nucleótidos nada más, el GC, queda la A, y entonces ya no codifica para una lisina, sino para una alanina. Y eso hace que la proteína, por ejemplo, pierda su capacidad de unir al cofactor. Era como estábamos investigando si realmente esa lisina era la que se encargaba de unir al cofactor. Y efectivamente, ¿no? La proteína mutante ya no unía al cofactor y perdía sus características, su actividad, etc., ¿no?
Entonces, con esa finalidad también se utilizan los codones, ¿no? Para entender la función de aminoácidos importantes. Bueno, acá hay otra figurita, ¿no? Es puro figura, para poder entender el uso de los codones, ¿no? Eh, acá está, por ejemplo, el ácido aspartico. Aquí tiene CAG, UAG, de acá sería poco, GA, GAC, GAU, GCG, GCA, GCG. Entonces son otras variantes, solamente para mostrarles, pues esto, ¿no? Esto ustedes no se lo van a aprender esto, obviamente, ¿no? Pero para que entiendan que ahora, pues estos ya están cambiándose por estas letritas. Entonces, cuando nosotros veamos una secuencia de nucleótidos, nos vamos a referir, estamos analizando ADN, por ejemplo. Y cuando vemos una secuencia de estas letritas, A, D, E, G, F, L, estamos tratando de aminoácidos. Entonces, ya, como les había mencionado, las siglas pasaron de tener el nombre completo a estas siglas y a estas letras, ¿no? Y ahora ya todo se trabaja en base a estas letras. Entonces, eso ha acelerado el manejo y el uso del código genético. ¿Qué más tenemos con los transcritos? Ya los transcritos, las regiones codificantes lo leemos con el código genético. Fíjense que en los transcritos eucariontes es importante que estos transcritos, los transcritos, en eucariontes no se transcriben como mensajeros, sino que se transcriben como transcritos inmaduros. ¿Por qué necesitan los ARNs que se forman en el núcleo ser modificados para que finalmente se traduzcan en el citoplasma? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque cuando se forma un mensajero, un ARN, no tiene las características de reconocimiento de un ARN mensajero, ni tiene la estabilidad. Por lo tanto, se ha descrito que existen unos cambi'os, y esos cambios son llamadas las modificaciones post-transcripcionales. Vamos a evaluar ellas. Por ejemplo, primero hay una modificación del extremo 5', y luego también una modificación en el 3', y luego una modificación dentro de la secuencia. Entonces hay al inicio, en medio y al final. Entonces, al final se reduce este transcrito en un ARN que tiene una modificación en 5' y 3', y esta es la forma que es reconocida para la traducción. Cualquier falla en este proceso de maduración del ARN va a ser una falla en la formación de las proteínas. Veamos las modificaciones. ¿Qué sucede en el extremo 5'? Hay dos cambios. Primero, la incorporación de un nucleótido de GTP. Aquí trabaja una guanililtransferasa. O sea, incorpora un nucleótido en la secuencia, ¿no? Incorpora, esta es la secuencia, incorpora un nuevo nucleótido acá. Y una vez que incorpora, otra enzima comienza a metilar esa región. Acá lo vemos, fíjese. De acá empieza la secuencia hacia abajo. Y justo en este extremo 5', que debe estar libre, se incorpora un nucleótido, pero en sentido contrario, 5', fíjese, 5', 5'. ¿Por qué se da esta situación? Y aparte después viene la otra enzima y lo modifica. Le pone un grupo metilo acá, luego a veces también metila por acá y a veces también metila por acá. Es decir, el extremo 5' del ARN se cambia. ¿Qué significa un cambio en los nucleótidos? Significa un cambio en la forma. Todas las moléculas dentro de las células tienen forma y se reconocen por la forma y su reactividad química. Entonces, al tener esta forma, el ARN no va a ser traducido. El ribosoma no va a poder reconocer esta forma. Recuerden que las moléculas interactúan unas con otras por la forma. Entonces, al estar modificado en este extremo, con este nuevo nucleótido, con esta metilación, solamente así va a llegar el ribosoma a reconocerlo. Acá vemos nuevamente la esquemita. Fíjese, aquí hay metilación, aquí otra modificación, acá hay otra modificación. Y si bien la secuencia del mensajero empieza de acá, acá hay un nuevo nucleótido. O sea, esta cabeza del ARN es una forma extraña que lo reconoce el ribosoma. Si no tiene esto, no va a ser traducido. Qué importante es esta etapa. Entonces, se adiciona un nucleótido, ¿no? En el extremo 5' de guanina, hay un enlace 5'. Esto es importante también para la liberación después de la transcripción, pero más importante es en el reconocimiento para la traducción.
En la mayoría tiene un solo grupo metilo. Se ha visto que otros pequeños, no codificantes, recuerden esto, ¿qué es no codificante y qué es codificante? Si es codificante es que tiene mensaje genético, tiene codones. Si es no codificante no tiene codones. Puede haber más metilación. Esta estructura es reconocida por factores o proteínas que afectan la estabilidad del ARN, el procesamiento, la exportación y la traducción. Finalmente, esta es la parte más importante, ¿no? Entonces, esto es lo que se adiciona y esto es los componentes nucleotídicos del ARN de origen. Entonces, esto es nuevo. ¿Qué otra modificación dijimos? La que se da en el otro extremo. Ya se dio en este extremo, ahora en el otro extremo. A ver, voy a indicar qué importante es esto. Siempre cuando se forma un transcrito, hay un proceso de terminación de la transcripción, que muchas de ellas deriva de la presencia de estructuras secundarias generadas por secuencias de terminación tipo RO independientes, ¿no? Muestran modificaciones de horquillas que terminan la transcripción. Esta característica de secuencia es reconocida por proteínas, un complejo de proteínas que se encargan de editar esta región. No es una sola proteína. Son varias proteínas que se ensamblan, comienzan a cortar el ARN, pero también sintetizan nuevamente. O sea, se ensamblan, degradan una parte que no les gusta a estas proteínas y rellenan. Pero qué interesante es esto de la famosa colita poliar. En la actualidad, si nosotros quisiéramos purificar ARN mensajero, el ARN mensajero, acuérdense también, es el único que tiene colita poliar. Los otros ARNs eucariontes no tienen cola poliar. O sea que los métodos de purificación de ARN mensajero tienen unas perlas especiales que atrapan, porque tienen secuencias nucleotídicas de poli-T, y los Ts se unen a las As de manera complementaria y atrapan los mensajeros. Y como el resto no tiene, pasan de largo como una especie de filtro. Utilizan unas columnas de purificación que hacen es atrapar a todos los ARNs que tienen colita. Esos son los mensajeros. Entonces, también, por ejemplo, si quisiéramos amplificar por PCR, haciendo un RT-PCR, genes, a partir de ARN, usaríamos primers o partidores que tienen secuencias complementarias para estas regiones, o sea, colitas poli-T, para que hibriden con las colitas poli-A y amplifiquen o generen los ADNs a partir de este ARN. Entonces, esta colita es muy importante en algunas técnicas moleculares. ¿Qué otra modificación sufren estos transcritos? Y es por ello que hablar de ARN ahora surgió una tecnología, que probablemente lo vamos a hablar el próximo ciclo, que ya lo conversé con los chicos de noveno, es que ahora se está secuenciando ARN. ¿Pero por qué se secuencia ARN? Si basta con la secuenciación del ADN, no es suficiente. El ARN tiene estas variantes. Imagínense, ya el haber adicionado una secuencia acá al final del transcrito ya lo hace diferente a la información del ADN. Pero más aún, existe una información que viene acá en la parte central del ARN del transcrito primario. Pero toda esta información no se expresa, porque hay una información que se elimina, y esa información le llamaron intrones. Entonces, la edición de intrones, o el famoso proceso de splicing, es el proceso que permite eliminar intrones para dejar solamente las regiones codificantes, que son los exones. Entonces, ¿quién tiene las regiones codificantes con los codones? Los exones. Los intrones son eliminados. Ahora, en un tiempo, la ciencia nos decía que todos los intrones deben ser eliminados y solamente quedan exones y, por lo tanto, cada región codificante o cada gen, después de eliminar los intrones, daba origen a un mensajero y, por lo tanto, a una sola proteína. De tal manera que siempre se hablaba de este término monocistrónico. Pero ahora, ese término está variando. ¿Quién hace ese trabajo? Un complejo de ribonucleoproteínas, o sea, ARNs pequeños nucleares
más proteínas que en conjunto forman una molécula gigante que se llama spliceosoma o edisoma. ¿Qué hacen estas moléculas? Identifican las regiones de intrones y lo cortan, lo sacan y vuelven a pegar el ARN. Es un trabajo muy delicado que hasta ahora está en estudio, fíjese. ¿Por qué en estudio? Porque cuando se analizó la secuencia de los transcritos por secuenciación, encontraron que algunos, no todos los intrones eran eliminados. A veces se eliminaba algunos intrones, por ejemplo acá, se eliminaban todos, quedaba un tipo de ARN o una proteína que correspondía a esta información, a la de acá. A veces se eliminaban otros, de repente quedaban solamente estos dos pedacitos nomás, queda una proteína más chiquita, o se combinaban otros y otra proteína. O sea, que de un ARN, dependiendo de los intrones que se eliminen, quedaban distintos tipos de proteínas. A eso se conoce como el procesamiento alternativo de intrones. Por lo general, ¿cómo han ido descubriendo cómo funciona esto de la eliminación o edición de intrones? Es que encontraron que había unas secuencias consenso en los intrones, como que ya tenían unas secuencias conocidas. Y estas secuencias consenso son los que utilizaban las proteínas que reconocen intrones y dicen, ahora voy a cortar acá. Lo que no se entiende hasta la fecha es cómo es que se da, qué señales dicen qué intrón sacar y qué intrón no sacar. Entonces, por ejemplo, esto es un pequeño esquemita para hacernos una idea de que si esto es un intrón, acá hay una región señal que le llaman el sitio donador y el sitio aceptor. Pero estas secuencias como señales de GU y AG son los puntos límites de la región que va a salir. Como que estos puntos van a dar una señal de la zona del intrón que se va a eliminar. Entonces, por ejemplo, acá se reconoce que estos dos puntos se van a unir para poder sacar este segmento de ARN y luego se va a eliminar este segmento completo, ¿no? Que le llaman el lazo o el área. Pero, ¿cómo se da esto? Es un proceso complejo en realidad. No es un complejo simple, no es una zona simple, no es una región que hasta ahora no se entiende. Se ha descubierto algunas proteínas que participan, por ejemplo, estas unidades proteicas identificadas como U1, U2, etcétera, U5, U4, U6, van de una manera secuencial uniéndose a estas secuencias conservadas. Probablemente en el momento que se forme el ARN ya están uniéndose, ya están unidas, pero falta alguien que les diga, ya, corta, ¿no? Entonces, esos son otros factores como estas proteínas U4, U6, ¿no? Que al unírseles a estas proteínas, estas se doblan o se atraen, porque recuerden que las proteínas cuando se unen a otra molécula cambian de forma. Y eso hace que el ARN se pliegue. La cercanía en estos nucleótidos hace que se forme un enlace. Y a su vez, la presencia de otras proteínas o la pérdida de unas proteínas y llegada de otras cambia esta forma de esta región y hace que esta región de la cadena de ARN se una con esta región, se haga, como le llaman acá, un ataque nucleolítico. Es el nucleótido que ataca y corta. Y a su vez, las proteínas que están acá se encargan de hacer la unión de estas dos secuencias de los exones que quedaron. O sea, es corte y empalme. Entonces, fíjese, esto es como un modelo, pero ¿qué determina? ¿Qué determina? Las variantes, acá lo mismo, ¿no? Acá te he indicado que las secuencias que tienen esta señal de ser intrones son reconocidas por estos factores, estas proteínas, que hacen un cambio de conformación y hace que se doblen, se atraigan estas proteínas, esa cercanía hacen el ataque nucleolítico, se corta el ARN, y estas proteínas que están ahí cercanas hacen el apareamiento y la liberación del área y quedan los exones sin intrones ya unidos. Pero la clave está, si esto ocurre con un intrón, ¿qué pasa cuando tienen que eliminar, si hubieran los tres, o solamente dos, o solamente uno? Que eso es lo que se conoce como ese splicing alternativo, ¿no? Requiere los sitios de procesamiento, el sitio de unión, el sitio de branch o del nacimiento de la rama, porque branch es rama. La secuencia de unión es conservada, por ejemplo, en levaduras, pero menos conservada en eucariotes multicelulares. O sea, hasta ahora no se comprende bien qué proteínas o qué factores determinan la edición alternativa de estos ARN, ¿no?
El lazo se forma cuando el intrón es cortado en el sitio de procesamiento y es unida a la posición 2 de una adenina en el sitio de la ramificación del intrón. Luego el intrón se libera como un lazo cuando es cortado en el sitio de procesamiento y luego los extremos izquierdo y derecho son ligados, ¿no? Otra cosa interesante para comentar sobre estos procesos extraños que se da con la transcripción es que se está descubriendo con esta técnica de secuenciación de ARN la generación de una variedad de ARNs pequeños no codificantes. Antes eran los pequeños nucleares, así en general. Hoy muchos se han dedicado a investigar qué hacen esos pequeños nucleares. Y uno de ellos, este famoso ARN de interferencia, que tomó importancia y mucho lo utilizaron como un mecanismo para generar una especie de defensa celular. Yo no, la verdad que no he leído que se esté utilizando como una especie de vacuna contra el coronavirus, pero hubiera sido interesante proponer un mecanismo de ARN de interferencia, porque fíjese cómo funciona. O sea, si entra un ARN de doble hebra, que podríamos generar en el laboratorio, un ARN de doble hebra para la región de la proteína spike del coronavirus, esto se puede hacer muy fácilmente, se sintetizan las hebras complementarias. Cuando esto se inyecta a la célula o entra a la célula o aparece este ARN de doble hebra, existe unas proteínas que son también un conjunto de proteínas que están protegiendo a la integridad celular, que no ocurran cosas extrañas, son como los limpiadores de la célula, ¿no? Todas las cosas malitas que se forman lo degradan y lo utilizan para el reciclaje, ¿no? Entonces estas proteínas, ¿qué hacen? Pues lo cortan, lo fragmentan. Y estos pequeños ARNs, ¿no?, generados ahí de la degradación, van a ser utilizados como mensaje para generar una especie de resistencia en la célula frente a este ARN de doble hebra. Entonces, estos fragmentos que corta la proteína dícer son como si fueran las vacunas. ¿Por qué? Porque la proteína RIS va a reconocer esto, se va a unir, se va a activar y va a generar unos mecanismos como de memoria. ¿Para qué? Para que si aparece nuevamente esta secuencia de ARN, llegan y lo atacan y lo cortan. ¿Por qué? Porque utiliza este pequeño segmento de ARN para unirse, reconocer y cortar. Imagínense que yo pensé que alguien iba a proponer, o de repente han propuesto los científicos, sobre todo los que están trabajando con ARN de interferencia, producir algún tipo de vacuna con este sentido. ¿Por qué? Porque es fácil sacar la secuencia del ARN, porque ya está hecha, porque la secuencia los virus, exponerlo, a sintetizarle una doble hebra, que también se puede hacer, un sintetizador de nucleótidos, generar las doble hebras, hacer que ingrese a la célula y la célula solita hace todo el resto de trabajo. ¿Cuál quedaría de resistencia? ¿Cuál sería el producto de la vacuna? Sería estas, las RISC. RISC que van a reconocer específicamente estas secuencias de ARN y que ni bien entra, lo van a degradar. O sea, si ni bien entra un virus, automáticamente lo degrada. La verdad, de repente no he leído, o de repente alguien ha ensayado, porque hay varias vacunas que han ensayado, pero esta no es la de ARN mensajero que se está expresando o que están aplicando de la Pfizer. Este es otro mecanismo y que uno de nuestros estudiantes, hoy colega, lo utilizó en su tesis. Diseñó un gen que produzca ARN de sentido contrario a un ARN de un virus. De tal manera que, y esto lo hizo en plantas de papa, para generar plantas de papa resistentes a este virus. Entonces, a las plantitas de papa le introdujo un gen a través de un vector, que eso lo vamos a hacer más adelante, y esta papa producía, bueno, tenía un gen, y este gen producía ARNs mensajeros que eran complementarios al ARN del virus. O sea, si el virus entraba, automáticamente formaban doble hebra con el ARN mensajero, con el ARN del virus, dícer se activaba RIS, lo degradaba, y esta se encargaba de degradar al ARN del virus. Logró con su tesis demostrar que este era un mecanismo para generar plantas resistentes a virus. Esto lo hizo en el Centro Internacional de la Papa en Lima. Bueno, ahora
Beto Bayochi trabaja en una agroindustria acá. Bueno, ¿a dónde van los ARNs? Este es un paso tan importante, ¿no? La transcripción, todas esas modificaciones ocurren dentro del núcleo. Por lo tanto, después que todos estos fenómenos ocurren en el núcleo, pasan al citoplasma a través de los poros nucleares. Los poros nucleares son estructuras, le llamaremos limitadas, por proteínas que permiten pues, la difusión pasiva de moléculas pequeñas, los ARNs también, ¿no? Y también permite el ingreso de algunas proteínas encargadas, por ejemplo, de la replicación, de la transcripción, ¿no?